Bueno, el tema, si tú supieras, de Fate, con ese tema iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. En este horario de la tarde, con él llevamos información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos, como siempre, con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses, a John Camacho, a Robinson Cárdenas, a Alan Peralta, con registro nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, el director de la Asociación Civil Convite, Luis Francisco Cabezas, reclama una refundación del sistema de seguridad social para incluir a los adultos mayores en una agenda de desarrollo del país. Considera este investigador que el aumento de las pensiones anunciado por el Ejecutivo apenas alcanza para la mitad de una canasta de sobrevivencia. En los últimos 8 años, la capacidad adquisitiva de la pensión respecto a la canasta básica cayó del 96% a menos del 1%. Esto es de verdad bastante contundente. Hay que promover, asegura, una sociedad para todas las edades, donde nadie sea dejado atrás o discriminado por razones de edad, y donde tener 60 o 70 años no se convierta en carta de olvido o retiro obligado, se convierta más bien en una especie, no se convierta a nadie en una especie de fantasma a quien no se le consulta. Es el objetivo que se ha planteado esta Asociación Civil Convite desde su fundación hace 15 años. Su director general, Luis Francisco Cabezas, asegura que en Venezuela es urgente reconstituir un nuevo pacto social donde valoremos a cada persona indistintamente de su edad y en cada momento cronológico de su vida se respeten sus derechos. Asegura que en Venezuela los adultos mayores suman más de 4 millones de personas. No se puede pensar en un modelo de desarrollo con ese número dejado atrás. Eso es lo que asegura este investigador, Luis Francisco Cabezas, presidente y director general de la Asociación Civil Convite. Y Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez prometieron el día de hoy castigar severamente a los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela que usen sus funciones o responsabilidades para cometer actos de corrupción. Estén donde estén, escóndanse donde se escondan, los corruptos, las corruptas, aquellos que incurran en prácticas desleales de la ética de este partido deben ser severamente y duramente castigados, dijo el presidente de la Asamblea fraudulenta. Por su parte, Cabello aseveró que, en caso de falta, quienes tengan responsabilidades dentro de la formación tienen que ser sancionados más severamente por el partido y además por las leyes, y deben ser sometidos, en su opinión, a las más severas revisiones por parte del pueblo. Esto es lo que viene mencionando el día de hoy Diosdado y Jorgito. Bueno, pero es que yo no sé, a veces uno no sabe qué opinar. O sea, van a luchar contra la corrupción y van a enfrentar a los corruptos dentro del partido. ¿Y cómo explica Diosdado Cabello el crecimiento económico tan exorbitante que ha tenido desde que fue miembro o parte de la intentona golpista, desde que fue detenido hasta el día de hoy? O sea, ¿de dónde salió el dinero para tener esa exhibición de propiedad que le señalan algunos investigadores y organizaciones internacionales posee? ¿De dónde sale el dinero para los gustos de Delcy Rodríguez, que cuando sale con una cartera Louis Vuitton o una cartera de marca internacional que cuesta $10,000 usarla, ¿de dónde saca el dinero Delcy Rodríguez para hacer esto? ¿De sus finanzas, de una porción de su ingreso como funcionario público? O me pregunto yo, ¿de dónde sale el derroche y la exhibición de riqueza del mismo Nicolás Maduro, presidente de facto de Venezuela,
cuando exhibe un Rolex que puede costar hasta $13,000 en el mercado. Esta mañana hablabas, Alan, acerca de que decía que de esas caletas que tiene guardadas, en Colombia las caletas las utilizaban los narcotraficantes, quienes abrían unos huecos en la tierra y enterraban unas canecas con dinero. Esas son las caletas en Colombia. Nancy, no me metas en problemas porque yo no sé de dónde saca Maduro para comprarse un Rolex. Dijo que sacaba de unas caleticas que tenía por ahí guardadas. Él dijo que sacaba de una caleta el pago de los funcionarios públicos en este reciente aumento salarial, porque él tenía unos dineros guardaditos. Pero entonces, ¿qué va a pasar con este partido? ¿Se va a acabar? No sé qué va, un cisma, no sé qué va a ocurrir. Esto de Perdón lo que voy a decir, ¿un corrupto hablando de corruptos? Bueno. ¿Así de sencillo? La corrupción es el tema que tiene a Venezuela con $300,000 millones ubicados en el exterior, en bancos internacionales. Aquí se pagaron obras que nunca se hicieron, ni siquiera tuvieron el tupé de colocar la primera piedra en muchas obras que se pagaron, y ahora la nueva corrupción pues sigue en Venezuela, y yo no sé si van a fondo en una lucha contra la corrupción. Parece un acto de autoflagelación de esos cercanos a Semana Santa, cuando la gente empieza que ya llega Semana Santa. Bueno, será por eso que se van a hacer autoflagelación, pero en todo caso, el PSUV y estos dirigentes hablando de corrupción. Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barrancas, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiana para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Bueno, hoy tenemos un tema bastante delicado que ha venido suscitando tras década en el estado Zulia. Se trata de una isla que todos los que van hacia la frontera o hacia el municipio Mara, más allá de las fronteras marítimas, se trata de Isla de Toa. Isla de Toa, que fue uno de los pedazos insulares más importantes turísticos que tuvo el estado Zulia, y por supuesto muy cerca de la desembocadura para el lago de Maracaibo, es decir, la boca del lago de Maracaibo, hoy sumida totalmente en un abandono, sin agua potable, y no desde ahora, desde hace muchos años. El transporte lacustre destruido totalmente, no les llega la comida, no les llega absolutamente nada. Es bastante lamentable ver esta situación, porque son 3 islas que son muy importantes. Isla de Toa, San Carlos, un balneario totalmente turístico, y la isla de San Bernardo, más los islotes de las Islas de la Draga, hoy abandonadas totalmente por la empresa estatal petrolera PDVSA, que en el otrora, cuando fueron construidas por las distintas Maravén, Petibén y todas esas grandes corporaciones internacionales, estaban total monto de alegría, de festividades, porque los fines de semana eran los puntos de todos maravinos que iba a pasear hacia nuestras islas lacustres. Veamos este video sobre la situación real en Isla de Toa. Ahorita la comunidad está pasando por una situación muy difícil. Cuestión de derechos humanos con respecto a los servicios públicos, aquí estamos caóticos. Eso tiene muchos años que los servicios públicos aquí prácticamente no funcionan. Todos los días se va la luz. Anoche se fueron como 3 veces se fue la corriente. Se nos queman los artefactos eléctricos. Niños de maternidad no tienen las medidas, o sea, los materiales apropiados para que ellos puedan estar. Imagínense sin corriente. Tenemos muchas necesidades en los salones. Tenemos 2 años prácticamente con esta situación. A veces tenemos que dejar de hacer el almuerzo por comprar el agua. No hay carro de transporte, no hay. Mucha gente camina. La mayoría de las personas aquí caminamos. Los
niños son todos hijos de pescadores. Ellos a veces no tienen cómo traerlos y pueden pagar a los niños a la boca. Aquí si descansamos un día nos vamos a morir de hambre. Nosotros vendemos diario y si fallamos un día no comemos. Pues la gasolina la hora muy cara. Es difícil, una situación muy difícil. Le quitan los techos a las casas y las venden los dueños. Y venden los techos y la madera para irse para otro país. Yo le digo la isla de la fantasía, tan bonita que era nuestra isla, ahorita es un caos. Me duele lo que pasa aquí. Pero de verdad que es bastante lamentable la situación que está viviendo ahorita. Bastante lamentable y decadente. Triste realidad, pero no escapamos de esto que estamos observando. Y siguiendo con el tema principal de lo que va a ocurrir esta semana en todos los sistemas regionales de salud y sobre todo en los seguros sociales con nuestros jubilados, pensionados y sobrevivientes. Hoy tenemos una primicia de nuestro buen amigo, conductor sindical político, donde nos versará el tema de lo que ocurrirá el día 9 de marzo. Bienvenido al programa Carlos Petín, al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludo a la audiencia del programa Siempre Venezuela y a sus conductores Nancy Pacheco, Alan Peralta y Carlos Ucátegui Miura. Para los pensionados del Seguro Social de Venezuela no hay marcha atrás. Este 9 de marzo vamos todos a la protesta nacional frente a las oficinas de las cajas regionales del Seguro Social. Vamos a exigir pensiones dignas, a luchar unidos por la vida. El gobierno anunció el 3 de marzo un ajuste de las pensiones a medio petro, $30, 126 bolívares mensuales. Esto es una burla a lo establecido en el artículo 91 de la vigente Constitución, donde establece que el salario mínimo debe ser igual al monto de la canasta básica, alimentos, medicinas y servicios. Esta canasta básica tiene un costo actual de $1.000 y apenas el ajuste es de $30. Nosotros estamos exigiendo pensiones dignas. Con este ajuste, los pensionados del Seguro Social en Venezuela vamos a seguir anclados en el hambre, la pobreza y la miseria. La situación seguirá siendo insoportable para los pensionados. Que nadie se deje engañar con el ajuste ofrecido por Maduro. Ya Maduro es la segunda vez que ofrece la salarización de los bonos. No cumplió y ahora los vuelve a ofrecer. Hace 2 años también ofreció el salario mínimo en medio petro. No cumplió, dejando a los pensionados burlados y engañados. También hace 2 años ofreció a los pensionados venezolanos que están en otros países pagarles sus pensiones. Y ya tienen 6 años que le suspendió sus pensiones. Así que nosotros vamos a continuar en la lucha en la calle, presionar en la calle para lograr pensiones dignas que nos permitan comprar alimentos, medicinas y también pagar los servicios. Así que nos vemos el próximo miércoles 9 de marzo frente a la Caja Regional a las 9 de la mañana. Les habló Carlos Petit. Gracias, Carlos, por esta información que estamos pendientes en el programa día a día de lo que está sucediendo actualmente con nuestros jubilados pensionados. Bueno, desde los estados llaneros, estado Apure, nos llega un audio muy fuerte de la dirigente Minerva Ortega de la situación de lo que está pasando en el estado Apure. Como ella misma nos lo ha indicado, es difícil la cobertura comunicacional en ese estado llanero, ya que por temor, amenazas del régimen de Nicolás Maduro y por supuesto de los gobernadores de la zona, alcaldes no les permiten decir la realidad, la situación, porque tienen una ley mordaza, una censura total en el estado Apure. Escuchemos. Compañero trabajador, activo, jubilado y pensionado. Les habla Minerva Ortega, presidente de la Federación de Trabajadores del Estado Apure, para hacerles un llamado para que juntos salgamos este miércoles 9 de marzo del 2022 a exigir al Estado, a este régimen, que respete el pleno derecho a la dignidad humana,
del jubilado y del pensionado y se le garantice atención integral y los beneficios de la seguridad social, pero también el derecho que tenemos todos los trabajadores a un salario mínimo y a una pensión aumentada, tomando como referencia el costo de la canasta básica. Trabajador activo, jubilado y pensionado. Es por ello que te pido que salgamos juntos a la calle este miércoles 9 de marzo sin miedo, ya que los derechos se defienden y la fuerza es la unión. Adelante, compañeros. Una realidad para este fin de semana, una realidad de lo que pasará el día 9 de marzo. Bueno, señores, ya nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información. Y la guerrilla capta a jóvenes en la frontera entre Venezuela y Colombia. La paga es buena, pero la experiencia puede ser aterradora. Este es un trabajo realizado por Sebastián Barraez. Las aldeas de los municipios Antonio Rómulo Costa, en el estado Táchira, pues fueron invadidas por la guerrilla colombiana, específicamente por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y no solo fueron posesionándose desde hace algunos años, tomando impulso desde las instalaciones del protectorado, la figura ilegal que Nicolás Maduro inventó para darle cargo a Freddy Alirio Bernal Rosales, sino que ahora invade fincas, expulsando protectores de la zona, ocupando sus tierras y captando a sus jóvenes para entrenarlos. Alexander es un joven tachirense quien le contó a Infobae que es cierto, la paga es muy buena, pero la experiencia puede también ser aterradora. Apenas uno llega al campamento, le mencionan con nombres y apellidos a los padres, los hermanos, los hijos, la novia, según sea el caso, e inmediatamente le advierten que debe mantener total silencio de todo lo que vean, hagan u oigan en el campamento. Al más guapo pues le da miedo, pues hasta con los viejos, el peligro, que les digan algo, que les hagan algo a sus familiares. Para el entrenamiento, pues se fijan diferentes acciones, que consiste en unos 5 hombres bien armados, toman una finca de 8 a 10 días, maltratan a todos los propietarios, pero se les obliga a colaborar para que les den toda la información posible, aún así sea una información mínima sobre el sector, vías de acceso, propiedades de los diferentes dueños, de las otras fincas, las ubicaciones, los diferentes detalles que consideren relevantes. Esto pues son esas declaraciones que finalmente ha dado Alexander, hasta instalada la guerrilla desde hace muchos años en estos municipios, Michelena, Rómulo Costa, El Severuco, José María Vargas, pues son límites con el páramo, lugares donde se han estado consolidando el ELN, lugares como el Cúspide, están tomadas totalmente por la guerrilla. Bueno, te comento que lo de Antonio Rómulo Costa no es nuevo, en ese municipio ya había presencia del ELN desde hace mucho tiempo. Incluso desde los primeros años de Chávez hacía presencia el ELN en ese territorio. También en Seboruco, que es otra zona propicia porque es zona de montaña intrincada y ese es, digamos, un buen sector para moverse. Pero ellos ya venían realizando secuestros y extorsiones desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hasta ahora pues parece que la gente se anima a denunciar. Y que están utilizando a los jóvenes. Claro, pero de los hechos de violencia del grupo irregular colombiano, el ELN, es de años en esa zona y el Estado venezolano nunca, especialmente el chavismo, nunca le prestó atención a esta presencia ni actuó en correspondencia con la necesidad. Ahora son grupos que actúan a la impune y más que responder a una ideología, están respondiendo a una organización delincuencial que secuestra, extorsiona y ahora seduce jóvenes para involucrarlos en su movimiento.
Y a esta hora vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, bonito este tema a esta hora de la tarde, tanto de Felipe Peláez. Con ese tema iniciamos el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información. Y en enero se registraron 20 feminicidios en el país. Durante ese mes de enero, de lo que 2022, se han registrado ese total, 20 feminicidios consumados y otros 6 de grado de frustración, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Centro de Justicia y Paz. La organización también contabilizó en el mismo periodo 7 niños que quedaron huérfanos. En el informe se ha detallado que el mayor número de feminicidios ocurrió en el estado Miranda y en el estado Zulia, seguidos del distrito capital, Lara, Mérida y Sucre. El 10% de las víctimas tenían menos de 18 años de edad, mientras que el 55% eran de edades comprometidas entre las edades de los 19 y 36 años. El otro 15% de los casos se registraron en mujeres entre 55 y 66 años y el 5% de los siguientes casos son víctimas que estaban embarazadas. En cuanto a los agresores, CEPA precisó que el 10% de ellos eran funcionarios policiales, el 8,8% estaban vinculados a organizaciones criminales y en 10% de los casos que se menciona la participación de los grupos de los ofensores. Un 30% de los casos de relaciones entre víctimas y agresores era de parejas o exparejas, mientras que el 25% de estos feminicidios consumados no existía un vínculo directo entre ambos y el otro 5% estuvo dentro del marco de la misma familia. Un 40% de estos feminicidios ocurrió en el ámbito privado, es decir, en la casa de la mujer o en el hogar de ambos, seguido del 25% que ocurrió en plena calle y el 15% que sucedió en lugares totalmente desolados. Bueno, y se activa Visibles del Estatuto Temporal de Protección aquí en el Departamento Norte de Santander. Y esto porque Migración Colombia va a realizar una serie de actividades especiales durante este mes de marzo, empezando mañana 8 de marzo, del 8 al 10 de marzo, en Pamplona, aquí en el Departamento Norte de Santander, se va a realizar la jornada de Visible para la entrega de permisos de protección temporal PPT a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que si usted vive en Pamplona, aprovecha esta oportunidad, no tiene que trasladarse más allá de Pamplona porque allí mismo le van a entregar su PPT en una jornada especial prevista por Migración Colombia. También se prevé que estas actividades se van a realizar en Villa del Rosario, en San Cayetano, en Ocaña. También se va a realizar esta actividad durante este mes de marzo. Y en otro orden, en promover una sociedad para todas las edades, donde nadie se ha dejado atrás o discriminado por razones de edad o de tener 60 y 70 años, no se convierta en carta de olvido o retiro obligado, que convierta en una especie de fantasmas a quienes nadie les consulta, pues ese es el objetivo que se ha planteado la Asociación Civil Convite desde la fundación desde hace 15 años. Su director general, Luis Francisco Cabezas, asegura que en Venezuela es urgente reconstruir ese nuevo pacto social donde valoremos a cada persona indistintamente de su edad y en cada momento cronológico de su vida con respecto a sus diferentes derechos. Bueno, y la Casa Blanca confirmó efectivamente, sí, nos reunimos con Nicolás Maduro, el presidente de facto de Venezuela. Así lo dijo Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca. Se preguntada por estas conversaciones entre Washington y Caracas, la de mayor nivel entre ambos países desde hace varios años. El propósito del viaje a Venezuela era discutir diferentes temas, entre ellos, desde luego, la seguridad energética, señaló la portavoz presidencial. Psaki remarcó que las repercusiones y discusiones con miembros del gobierno venezolano se produjeron en los últimos días y apuntó que continúan. La funcionaria estadounidense agregó que también trataron la situación de los 6 directivos de Citgo, filial de Petróleo de Venezuela, 5 de los cuales son ciudadanos norteamericanos y uno residente permanente actualmente en prisión en Caracas. La portavoz evitó ofrecer más detalles respecto a encuentros con el gobierno venezolano, uno de los principales aliados de Rusia en Venezuela. El diario The New York Times adelantó la noticia de este viaje y precisó que la delegación estuvo encabezada por Juan González, asesor de la Casa Blanca para América Latina. También se ha hablado, y esto lo confirmó el presidente interino Juan Guaidó, de la reunión que se celebró con él
con sus representantes y los representantes norteamericanos, pero de esta reunión no se sabe mayor cosa. Incluso se habló de temas que se referían a la seguridad de ambas delegaciones y por lo tanto estamos esperando una declaración oficial sobre este tema. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Barrancas, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco, grandes amigos y por supuesto al gran equipo de producción. Si quiere volver a leer, informarse sin censura absoluta, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Salarios de miseria, crisis económica, pobreza igualitaria. Eso es lo que ha buscado el régimen con este aumento del salario mínimo en el país. No alcanza absolutamente para nada. La gente tiene temor de seguir comprando. De hoy en adelante, en los próximos 2 o 3 días, las cuestiones variarán. Variarán, pero para desmejorar la calidad de vida del venezolano. Ya las tiendas, los abastos, los mercados, los pequeños comercios de comida y productos están haciendo sus balances económicos para seguir subiendo al costo de los productos. Ya el billete de $1 servirá solamente para dar vueltos y muy si acaso. Ya el 0.50 tampoco exigirá. No existirá para nada, servirá solamente para marcar los débitos. De paso, la situación está encarecida totalmente desde el día viernes pasado hasta el momento. Escuchemos y veamos esta situación. El salario integral en Venezuela quedó en 171 bolívares o $38 al cambio del día. El aumento fue de 1.700% y aún así no cubre ni un tercio de la canasta básica alimentaria, que se ubica en $365 según el Fondo Venezolano de Finanzas. El alza es una cifra irrisoria con la que se pueden adquirir 5 kilos de carne. No me alcanza ni para los pasajes. Yo gasto $30 mensual en pasajes. Para una cesta básica de comida, no alcanza. Esta es la razón por la que desde hace meses o algunos años los venezolanos buscan trabajos donde les paguen por encima del salario mínimo para que les alcance al menos para comprar lo esencial. $200 al mes. Con eso, ¿qué haces? Puedo mantener a mi hijo, puedo comer bien. Claro, es aprender a comer, ¿sabes? De repente no como carbohidratos todos los días, proteínas todos los días, pero mi hijo sí, ¿sabes? De repente uno come más verduras, más carbohidratos. El abogado laboral Daniel Jaime explica que si las empresas pagan el salario mínimo, esto implica un ajuste a sus costos. Pero si pagan más que eso, el impacto es menor. Pero sí el monto que tienen que pagar por aporte a la seguridad social, tanto el que tienen que retener para los trabajadores como el que deben pagar las empresas por su aporte patronal. Aunque el aumento aún no ha sido publicado en Gaceta Oficial, ni se sabe a partir de cuándo será, los venezolanos temen que los precios de todos los rubros suban desde este fin de semana. Una realidad palpable de lo que estamos viviendo, de lo que está viviendo el venezolano de a pie. Muy lamentable este hecho con este salario. Que por cierto, la gasolina se disparó a 0.50 el litro. Son más de 100 estaciones de gasolina en todo el país. Y por supuesto, las estaciones que están en la frontera colombo-venezolana, desde Maracaibo, pasando hasta el estado Arauca, eso será peor, porque a 0.50 nadie la va a pagar. La pagarán mucho más, como a $1, como está pasando actualmente en algunas estaciones de la costa oriental del lago de Maracaibo. Caso real, como siempre lo hemos dicho, con la mordaza puesta, bien amarrada, con alambre cabulla, como lo queramos ver. Vamos a observar la censura en Venezuela. Hace unos días, el principal canal estatal controlado por Nicolás Maduro, venezolana de televisión, aseguró que el presidente de Ucrania había huido de la capital de ese país, información que era falsa. Hay mucha información falsa en Internet ahora, que estoy pidiendo a nuestro ejército que deponga las armas y que se está llevando a cabo una evacuación. Bueno, estoy aquí. No depondremos las armas. El Observatorio de Fake News en Venezuela destacó en su monitoreo mensual que Twitter y WhatsApp son las principales vías de desinformación en el país, pero los medios tradicionales y oficiales también hacen parte de esta realidad. La diatriba sobre la situación de la politización de los contenidos de canales de Estado es profunda y es antigua, no empezó ahorita. Los medios del Estado
han servido como tribuna a alguna postura ideológica a favor del gobierno. La desinformación y la censura abarcan cada vez más terreno en Venezuela. Solo en 2021 la organización Espacio Público documentó 453 violaciones a la libertad de expresión y el acceso a decenas de medios independientes ha sido bloqueado, no solo por el proveedor de Internet gubernamental, sino incluso por operadoras privadas. Es una decisión que se emana desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y que obliga a los operadores privados, so pena de multa o so pena de apertura de procedimientos de sanción administrativa. A pesar de que existen las herramientas para evadir este tipo de bloqueos, las herramientas primero no son populares, dos, las herramientas que realmente funcionan muy bien no son gratuitas. En medio del conflicto Rusia-Ucrania, la Unión Europea decidió prohibir la difusión de los medios RT y Sputnik por considerar que son laboratorios de guerra de Vladimir Putin. En Venezuela, Russia Today también fue retirado de cableras como Simple TV. No se debe a la decisión de la Unión Europea, se debe a una decisión unilateral del dueño del satélite Galaxy que opera para distribuir las señales de Simple TV en Venezuela. Real, sin tapujo, transparente, esa es la realidad cruda de lo que está pasando en Venezuela. El pan nuestro de cada día, situación del trigo en Venezuela. La guerra de Ucrania traerá consecuencias, por supuesto, a la importación de este gran cereal, que es uno de los productos comestibles más importantes en toda Venezuela. El trigo llegaba a Sémulo Duron, especial por la empresa Monaca, acompañada del grupo Gruma, en México. Hoy ese trigo que llegaba de Canadá no está llegando a Venezuela, sino que está llegando el producto ruso. ¿Afectará la situación real los precios? Hoy tenemos con nosotros, como siempre, a nuestra buena amiga, la economista Dianela Zuleta, que nos versará el tema económico. Bienvenida al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales para Alan Peralta, Nancy Pacheco, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia de Siempre Venezuela Radio Colombia. Les habla la economista Dianela Zuleta, de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. El aumento del precio del trigo afectará al comerciante y al consumidor. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina, Fetra Harina, Juan Crespo, anunció la semana pasada que la producción nacional en lo que respecta al trigo y sus derivados está totalmente paralizada. También destacó que el mercado sigue invadido de productos importados terminados que son más baratos que producirlo en Venezuela. La invasión de Rusia a Ucrania trajo como consecuencia la suspensión de sus exportaciones, es decir, la venta hacia otros países de los bienes y servicios que produce, entre ellos el trigo, ocasionando que los precios internacionales de este rubro aumenten porque el mundo contaría con una menor cantidad de este producto. Entre los países más afectados por esto está Venezuela, porque a pesar que el país tiene la capacidad de producir trigo, no lo puede hacer porque sale muy caro. Por lo tanto, según Juan Crespo, la situación obliga a comprarlo a otros países como México, Canadá y Estados Unidos. El aumento en los precios del trigo aumentará también el de la harina de trigo, el pan, las galletas y todo lo que contenga trigo, porque uno de sus ingredientes aumentó de precio. Pongamos un ejemplo. La señora que hace y vende tortas sale a comprar los ingredientes y se encuentra con que la harina está más cara. Al tener que pagar más dinero por la harina, ella se verá obligada a aumentar el precio de las tortas para poder recuperar lo gastado y obtener sus ganancias. De igual manera le ocurrirá al panadero y a todos los fabricantes de productos que contengan trigo. Venezuela enfrenta esta crisis a causa de la ausencia de los créditos por parte de la banca, que se ha venido dando desde hace algunos años a causa de la hiperinflación y de la poca disponibilidad de dinero a causa de los depósitos que los bancos deben hacer en el Banco Central de Venezuela, que hace que no disponga de dinero para prestar y que es necesario para que los empresarios lo utilicen en sus empresas, según investigaciones realizadas por especialistas. A causa de la pérdida del valor del bolívar, la dolarización ha ganado mucho terreno, haciendo que el dólar se adopte como moneda. Sin embargo, la incertidumbre aborda a los empresarios y comerciantes, porque aumentan los precios en dólares para poder mantener en pie sus empresas. Por lo tanto, se hace más barato comprar productos a otros países que fabricarlos en Venezuela. Es por eso que ahora abundan los bodegones y demás productos importados.
Esto es todo por hoy en la sección de Economía para Siempre Venezuela Radio Colombia. Les comentó la economista Dianela Zuleta. Muchas gracias, Dianela, por este gran aporte que haces al programa Siempre Venezuela con tus análisis financieros. Señores, nos estamos despidiendo esta hora. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Amigos, este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información. Y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, aseguró el día de hoy que el 95% de los aviones que son utilizados para transportar drogas a Centroamérica y México salen desde Venezuela. Centroamérica es una zona geopolítica estratégica vecina con México. Guatemala es un puente para el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Esto es lo que ha enfatizado el mandatario durante su participación en el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad con el Congreso guatemalteco. Y Yamatei también explicó que hace 3 días las fuentes humanas tomaron una foto de una pista de Venezuela, de donde afirmó sale el 95% de las aeronaves con droga hacia Honduras, Guatemala, Belice y México. Estamos en medio del mayor productor y del mayor consumidor. Esto pues es lo que ha agregado el presidente en referencia a Sudamérica y Estados Unidos, y por eso Guatemala se convierte en un territorio táctico para el tráfico ilícito de las drogas. Esto es lo que ha añadido hasta el día de hoy. Bueno, y el Observatorio Venezolano de Finanzas informó que el índice de inflación en el mes de febrero fue de 1,7%, mientras que la interanual se ubicó en 246% y la acumulada en 6,6%. La inflación mensual registrada es la 6ª consecutiva de un dígito, un resultado que según los expertos que integran el ente se explica exclusivamente por la apreciación del bolívar respecto al dólar. Según las cifras que registra este observatorio, febrero es el 12º mes que reporta una variación promedio de precios por debajo del 50%, periodo que tiene que pasar para que un país salga de la hiperinflación, tal y como establece el principio más aceptado por los economistas. El economista Ángel Alvarado, en entrevista con Román Losinski, afirmó que Venezuela sigue teniendo la inflación más alta del mundo, pero aseguró que el ritmo en el que había disminuido la misma había sido relativamente rápido. Alvarado afirmó que en el mes de febrero terminó el proceso hiperinflacionario que pesaba sobre el país. Es el fin de la hiperinflación. Habíamos dicho en el observatorio que la hiperinflación terminaba en febrero del 2022. Había que confirmar que la inflación de febrero fuera por debajo del 50%. Sobre los escenarios plantea que puede venir una espiral por el aumento de salario, aumento del tipo de cambio y el aumento de la inflación, que hizo daño a la economía venezolana porque aumentaban los salarios financiándolos con emisión monetaria del Banco Central de Venezuela. Sin embargo, aclaró que se debe procurar evitar esto nuevamente para que el país pueda seguir controlando el índice de inflación según lo ha señalado. Y a esta hora nos vamos a la pausa comercial y musical, pero queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM en esta primera hora, en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura y a toda esa amable audiencia que ha estado ahí pendiente. Ya regresamos. ¿Qué les parece ese tema? Huáscar Barradas ahí en la flauta y el Oscar de la salsa, Oscar de León, con un tema clásico latinoamericano, Ariel. Y ese tema pues sonó bastante sabroso a esta hora en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, cuando iniciamos la segunda hora del programa en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. En YouTube nos consigues como Siempre Venezuela y a través de nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Y en esta segunda hora, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Continuamos con más información. Bueno, es absolutamente natural que las primeras reuniones bilaterales entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela sean cautelosas y no produzcan acuerdos inmediatos. Así opina Luis Vicente León, analista de Data Analysis, presidente de esta organización. En esta fase las partes están midiendo sus fuerzas de negociación, los intereses propios y los de su adversario. Ninguna negociación entre adversarios sin confianza entre ellos o con intereses encontrados llega a un acuerdo inmediato, ni siquiera en emergencia, pero arrancar las negociaciones y abrir las cartas
es ya un logro relevante, afirma León. Es obvio que Estados Unidos busca en su visita lograr algún acuerdo que permita utilizar petróleo venezolano para contribuir a la estabilización del abastecimiento concentrado en la producción de las empresas privadas, exigiendo también un quid pro quo político. Por su parte, el gobierno de Maduro también estaría interesado en obtener licencias de exportación de crudo, pero incluyendo PDVSA, e intentará conseguir a cambio las máximas concesiones posibles en términos de sanciones sectoriales y personales. No hay ninguna sorpresa en esto. Afirma que no es posible proyectar hasta dónde pueden llegar las negociaciones, pero sabemos que Estados Unidos quiere regresar petróleo venezolano al mercado mundial no solo a corto plazo, sino a mediano plazo, con expansión de la producción, y desea que esto ocurra con el sector privado de la economía. Sabemos que también es una estrategia original para pasar cualquier decisión por México. Se mantendrá una solicitud formal al gobierno de Maduro, pero está siendo superada por la necesidad de avanzar con la mayor velocidad, y esto exige bilateralidad. Así que Luis Vicente León hace su análisis. Es normal que no haya acuerdos, que no se haya hablado de ninguna concesión, pero se está esperando, y esto lo dicen otros analistas, la reacción del gobierno venezolano. Puede ser la liberación de los americanos que están detenidos en sus cárceles, puede ser alguna liberación de algunos presos políticos relevantes, pero el gobierno debe actuar. La pelota está en el lado del régimen de facto, y habrá que esperar cuál es la reacción que este tiene en función a las conversaciones que sostuvieron este fin de semana. Y el régimen designará al Tribunal Supremo de Justicia su medida para detener investigación de la Corte Penal Internacional y las sanciones contra Maduro. Esto es lo que dice 20 Venezuela. Pues el 18 de enero pasado, la ilegítima asamblea que hoy usurpa los espacios del Parlamento Nacional resolvió en menos de un mes y sin ningún tipo de fundamento alguno modificar la ley del Tribunal Supremo de Justicia con reformas irregulares como la reducción de los magistrados de 32 a 20 y la inconstitucionalidad aumentó de diputados en el Comité de Postulaciones Judiciales, prepara así el terreno para conformar un tribunal a su medida y frenar el avance de la investigación contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, así como los juicios y sanciones económicas que existen contra el conglomerado criminal que usurpa el poder. Por eso, desde 20 Venezuela, alertamos a los ciudadanos sobre la inminente designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, apéndice del régimen, falso argumento de la reinstitucionalización del Poder Judicial y en claro menoscabo de la participación de la sociedad civil en un proceso que debe incluir la representación civil no partidista que está contemplado en el artículo 270 de la Constitución. En este sentido, advertimos las diferentes pretensiones detrás del maquillaje reformista del Tribunal Supremo de Justicia. A propósito del aumento salarial a medio petro, José Toro Hardy, economista, y Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores, consideran que es una medida inconstitucional y unilateral. El economista resaltó que el aumento no está sujeto en dólares, sino al petro, y agregó que la moneda digital es como una nube, pues no está anclada a nada, por lo que significa que los salarios de los trabajadores serán fluctuantes a cómo se mueva esta criptomoneda. Explicó que las criptomonedas no las emiten los gobiernos y no pueden ser controladas, situación que sucede con el petro. No se sabe si de este cambio producen los ingresos suficientes para prestar el aumento. Si el aumento estuviera anclado al dólar, es más verídico y el petro carece de fiabilidad, afirma el economista José Toro Hardy. Lo que está diciendo a los trabajadores es que su salario podría aumentar si aumenta el petro, pero disminuye si disminuye el petro. Toro Hardy destacó que el gobierno quiere recuperar el bolívar y para poder financiar el aumento van a tener que pedir al Banco Central de Venezuela grandes cantidades de bolívares, trayendo como consecuencia nuevamente una inflación. Recomendó que el estímulo necesario para hacer crecer la economía sería lograr una seguridad jurídica con transparencia y con garantías para los inversionistas. Por su parte, Leida Marcela León recalcó que para los sindicatos de trabajadores es muy contradictoria la medida, ya que no tiene coherencia con el seguimiento que está haciendo la Organización Internacional de Trabajo. Todo lo que se logre cuando se siga la Constitución será un aumento de salario, mientras que tan solo son simples ajustes lo que viene realizando el gobierno. Anunció
que aspira a que se realice un foro social tripartito en Venezuela en el que deben participar empleados, empleadores y el Estado con el fin de analizar estos temas. Y el infectólogo, el doctor Julio Castro, explica el uso de medicamentos aprobados contra el COVID-19. Y tras 2 años de la pandemia del COVID-19, los organismos internacionales han dado el visto bueno a varios medicamentos para combatir el COVID-19 en casos moderados o graves. Por eso, el infectólogo Julio Castro explica el día de hoy, y lo ha explicado durante una entrevista para el Circuito Unión Radio, en el momento que se podrían administrar. Dexametasona es uno de los medicamentos antiinflamatorios que data desde 1960, se convirtió en el primero en aprobarse para tratar casos graves de COVID-19. Este fármaco solo se emplea en pacientes que ya están en el hospital y que reciben oxígeno o respiración mecánica. Remdesivir pertenece a los medicamentos llamados antivirales y actúa deteniendo el virus que causa la propagación en el cuerpo. Su uso también lo emplean en los casos que son más agudos. Esta medicina recibió una autorización del uso de emergencia por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Molnupiravir es un antiviral y fue aprobado recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Se convierte en el primer fármaco administrado por vía oral recomendado por este organismo contra esta enfermedad. Sin embargo, su uso solo será entre pacientes de COVID-19 que hayan desarrollado forma grave de la enfermedad, pero que corran un alto riesgo de hospitalización, tales como personas no vacunadas, personas de la tercera edad, personas con deficiencia inmunológica o con enfermedades crónicas. Estos pues son de los medicamentos que están aprobados y de los cuales ha hablado el doctor Julio Castro en el día de hoy. Bueno, para la organización Transparencia Venezuela es grave el hecho de que desde el 2016 los venezolanos no tengan acceso a conocer la gestión y manejo de los recursos de la mayoría de los entes públicos en el país. Aún más, no tienen información sobre las leyes de presupuesto y planes operativos anuales. Tras señalarse la victoria en el año 2015 de la oposición, el gobierno de Nicolás Maduro optó por transgredir las disposiciones constitucionales con la omisión de la entrega de memorias y cuentas, así como el presupuesto nacional a la Asamblea Nacional. Por su parte, la cuenta general de la Hacienda Pública nunca se ha publicado ni han referido su entrega. Es decir, los venezolanos no conocemos cómo gastan el dinero de los venezolanos en este régimen de facto. Existe una larga lista de documentos exigidos por la ley que contiene información pública relevante para garantizar el control y la transparencia, buen manejo y gestión de los recursos públicos y que han sido omitidos por el Ejecutivo Nacional. Transparencia Venezuela ha presentado un resumen de lo que debería ser la rendición de cuentas a los organismos públicos en un documento denominado Arbitrariedad y Opacidad en las Finanzas Públicas. Venezuela atraviesa la peor y más prolongada crisis económica de su historia. En el año 2020, Venezuela obtuvo 15 puntos de una escala de 100 en el índice de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, un punto menos que el alcanzado en el año anterior, lo que significa que los venezolanos perciben un incremento de la corrupción. Urge entonces la rendición de cuentas para conocer la gestión de los recursos públicos y permitir a los ciudadanos evaluar la administración del gobierno. Yo me pregunto, ¿cómo está haciendo la Contraloría General de la Nación para evaluar la gestión del régimen de facto, de los ministerios? O sea, si no hay cuentas públicas claras ni transparentes, ¿cómo se está haciendo la evaluación de gestión? O sea, ¿de qué manera la Contraloría puede afirmar al final del periodo se cumplieron las normas o no se cumplieron las normas? ¿Se gastó el dinero donde se debía gastar? ¿No se gastó donde se debería gastar? ¿Hubo transferencias inadecuadas o hay actos de corrupción efectivos? ¿Cómo lo puede hacer con la Contraloría General de la Nación en Venezuela? En este momento lo está haciendo Ojímetro. No, o a lo mejor, como lo dijiste en un principio, no lo está haciendo, con lo cual la Contraloría también está violando la ley y sería cómplice de este proceso. ¿Cómo están haciendo las Contralorías estadales para evaluar la gestión de los gobernadores si no hay cuentas públicas? Y no son cuentas claras. Claro, no hay proyecto de presupuesto, por lo tanto el presupuesto de los estados
es prácticamente una opacidad total, porque allí no hay posibilidad de evaluar una gestión. Entonces las Contralorías estatales, las Contralorías nacionales están incumpliendo su rol y por lo tanto están generando una condición irregular y se están implicando en delitos que no prescriben, delitos de corrupción según las leyes venezolanas. O sea que en cualquier momento varios contralores de la República van a ser arrastrados por este régimen de facto y toda esta situación de manejo irregular de las finanzas públicas será revelada algún día, en algún momento, y ahí se verá que el papel de las Contralorías fue absolutamente cero. Y a 17 años de la aprobación del presupuesto para el sistema de aducción del río Tocuyo, el diputado Macario González denuncia la precariedad de esta obra. Escuchemos. En abril del 2005, en el programa Aló Presidente, el presidente para el momento, Hugo Chávez, aprobó a través de ese programa la cantidad de 12.5 millones de dólares para una aducción y conducción de agua desde Río Tocuyo, pasando por la comunidad de Las Huertas, Aregue, llegando a la otra banda. En una inspección que recientemente hicimos el diputado Guillermo Palacio, el alcalde Javier Oropesa y técnicos en la materia, bueno, pudimos ver que esta obra está en absoluto estado de abandono. Una obra que ha podido servir para irrigar 2.000 hectáreas de terreno. Bueno, esa obra está en estado de abandono. ¿Quién responde por esto? Nosotros en la Comisión de Contraloría aprobamos adelantar esta investigación y hacer la denuncia formal. Involucra al exgobernador Reyes. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, una obra que tenía su presupuesto completo y miren cómo está. Abandono total por parte de los contratistas. ¿Y de quién depende la fiscalización de las contratistas? Del gobierno de facto. Y obviamente ahí no se ha cumplido nada en una obra que es vital para el pueblo de Lara. Y la opositora venezolana Olivia Lozano instó el día de hoy a la comunidad internacional a mantener la presión al gobierno de Nicolás Maduro para lograr así unas elecciones libres y justas que solicita al sector opositor encabezado por Juan Guaidó. De acuerdo con un comunicado de prensa, el opositor, la exparlamentaria, urgió a la comunidad internacional a mantener esta presión contra la dictadura de Nicolás Maduro para así lograr esas elecciones que tanto son anheladas, libres, justas y veraces en Venezuela. Las negociaciones por elecciones y justas, libres de Venezuela, pues deben estar más allá de los hechos terribles y circunstanciales de la invasión de Rusia a Ucrania, es lo que ha dicho la exdiputada a través de su cuenta en Twitter. Lozano también recordó que lograr la paz, la libertad, la independencia y la democracia debe ser el único propósito de cualquier acercamiento entre la oposición y el gobierno. La diputada pues hace referencia a ese hecho que se presentó el 24 de febrero, donde las fuerzas rusas comenzaron esa operación militar a gran escala en Ucrania. Bueno, mire lo que está pasando en este momento en Venezuela. Hay denuncias cada vez más crecientes en redes sociales de conductores que reportan la no renovación de su cupo de gasolina subsidiada. Recuerdan ustedes que a partir de hoy se está cobrando el precio de medio dólar, de 50 centavos de dólar por litro de gasolina en Venezuela, y varias estaciones de servicio fueron señaladas como estaciones de servicio para gasolina internacional, eliminando su carácter de gasolina subsidiada. Ahora resulta que los venezolanos tienen un cupo asignado para las estaciones con gasolina subsidiada, pero cuando van al punto a cargar gasolina, les informan que su cupo no ha sido renovado, por lo que han quedado excluidos del sistema. Esta denuncia se está haciendo especialmente en la ciudad de Caracas, señalando que esto va a influir directamente en los costos de tener un vehículo en Venezuela. Se va a incrementar seguramente la venta de vehículos en Venezuela porque en las actuales circunstancias nadie aguanta
pagar un promedio de $160 al mes para poder tener operativo el vehículo. Ahora, siguen las denuncias sobre este tema. O sea, parece que fue una estrategia planificada. La gente ahora no consigue la renovación de su cupo de gasolina subsidiada y entonces quedan fuera del sistema, y al quedar fuera del sistema tienen que ir obligatoriamente al sistema de gasolina internacional, donde van a pagar el precio del mercado internacional. Y el Foro Penal aclara que no se han producido ningún tipo de excarcelaciones de presos políticos, y una serie de rumores que se ha generado desde la tarde de ayer domingo sobre la posibilidad de que la administración de Nicolás Maduro diera en libertad a varios presos políticos luego de esa reunión en Venezuela con representantes del gobierno de John Biden, presidente de los Estados Unidos, que está bajo la premisa de mostrar un gesto de buena voluntad en las mencionadas conversaciones que se estarían gestando entre ambos gobiernos. Sin embargo, Alfredo Romero, quien es el director de Foro Penal, ha señalado en la tarde de hoy que no se han producido liberaciones de presos políticos en el país. Aclarando esos rumores, confirmamos que no se han producido excarcelaciones a algunos de esos presos recientemente. Estos son rumores o mensajes engañosos que confunden a los familiares y a los presos y crean percepciones falsas de que se está aliviando esta represión. Es lo que ha escrito el abogado en la cuenta en Twitter. Por su parte, Gonzalo Imiot, miembro de la misma organización, ratificó que al día de hoy, a esta tarde, el Foro Penal no ha recibido ningún tipo de noticia. Nuestro equipo se mantiene en guardia y a la espera de cualquier tipo de novedades. Bueno, y con esta información nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, dígame si no es uno de los temas más bellos de Franco De Vita. Te pienso sin querer. Franco De Vita, con ese tema espectacular, inicia así la última porción de la torta, de esta torta de 4 pedazos que es Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en la tarde de hoy. Esta última porción inicia con este tema, Te pienso sin querer, Franco De Vita. Seguimos con más información. Y un matrimonio venezolano en Chile renueva los espacios con pinturas decorativas. Pues así, Gabriela Flores y Gonzalo Rodríguez, de Maracay, en el estado de Aragua, y el estado de Trujillo, constituyeron un emprendimiento en el que salen adelante en Santiago de Chile gracias a su talento artístico. Ambos emigraron en enero del 2017 tras abandonar el 7º semestre de la carrera de arquitectura con la convicción de alcanzar un mejor futuro. Contaban con trayectoria artística para ellos, realizaron varias exposiciones en exclusivos salones de arte y diseño en Venezuela, migraron con la visión de un futuro no muy lejano en empezar a hacer nuestras obras en Chile. Esto pues es lo que confiesa Gonzalo. Sus inicios pues fueron muy difíciles por la inestabilidad económica y fue gracias a que trajeron algunas de sus obras y las mostraron en varias mueblerías y además captaron así el interés de algunos mueblistas. Gonzalo comenzó como ayudante de una mueblería y Gabriela como vendedora en un local de artículos electrodomésticos. Pues al tiempo empezaron a hacer lienzos para pintar sus propios cuadros en el taller de un amigo con quien Gonzalo pues trabajaba haciendo muebles y remodelaciones de interiores. Así empieza este gran proyecto que se llama The Cabouch, de estos venezolanos. Abrieron esa pequeña galería de arte en una zona muy popular de Santiago. En ese momento pues se enfrentaron a tiempos muy difíciles, además en tiempos muy complicados, deudas, noches de desvelo, muchos esfuerzos físicos y mentales, pero teniendo la plena seguridad y sin duda alguna de que valdría la pena. Así estos venezolanos dejan el nombre Venezuela en alto a nivel artístico. Entre tantos venezolanos. Fíjate lo que acaba de comentar Nancy. Y hoy hay un revuelo en redes sociales porque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tuvo una entrevista con Forbes y prácticamente dice que el gobierno de Colombia descuidó las fronteras, las abrió de par en par sin ningún control, y esto permitió un ingreso y reconfiguración criminal que tiene el país una peligrosa ola de narcotráfico, homicidios, atracos y desplazamientos. En pocas palabras, leo a Claudia López diciendo que el crimen en Bogotá es culpa del gobierno nacional por abrirle la puerta a los venezolanos. La xenofobia de siempre, pero más escondida.
señalan en redes sociales. Así que a la alcaldesa se le volvió a salir, se le volvió a chispotear el tema del xenofóbico y mencionan en las cuentas sociales que nuevamente vuelve a hacer un comentario xenófobo, teniendo en cuenta que estaría haciendo alusión a los venezolanos que entran a Colombia desde el vecino país. Los miles de venezolanos víctimas de una dictadura no son los causantes de tu gobierno, y que el gobierno nacional haya descuidado la seguridad y le hayan hecho conejo a las reformas a la policía que se requieren para la seguridad. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales. Pero nuevamente, en el ojo del huracán, Claudia López. Y la crisis universitaria se vio agravada con las 181 violaciones a los derechos universitarios durante el año 2021. Escuchemos. Observatorio de Universidades OBU, 180 violaciones a los derechos universitarios durante 2021. En Venezuela, cada 2 días en 2021 se reportó una denuncia por las condiciones y funcionamiento de las universidades públicas. La Universidad de los Andes, Universidad de Oriente y la Pedagógica Experimental Libertador fueron las casas de estudio en las que se registraron más reportes. El OBU también totalizó 85 hechos delictivos en 11 universidades públicas. A su vez, contabilizó 53 protestas, la mayoría protagonizadas por representantes estudiantiles, lo que equivale a 4 acciones de calle al mes. Casi todas las manifestaciones fueron realizadas por miembros de instituciones no controladas por el régimen. 32% de las actividades fueron pancartazos y 12% concentraciones de calle, entre las más reiteradas. Desde la legítima Asamblea Nacional seguiremos alzando la voz por las universidades venezolanas. Bueno, y eso sin contar las innumerables acciones de robo, de destrucción, de vandalismo que se han desarrollado en las principales universidades de Venezuela. Es increíble cómo la universidad venezolana está siendo asediada por un gobierno que la ataca y por el otro por la delincuencia y todos los grupos irregulares que están haciendo vida y pululan alrededor de la universidad. Para la periodista Carla Angola, periodista venezolana, generalmente bien informada, la reunión de Washington y Caracas se planificó con meses de antelación. Afirma que Guaidó se enteró cuando ya estaban en camino los representantes norteamericanos. También el sábado se vieron y se reunieron con Maduro, pero el domingo con Jorge Rodríguez y aparte con Blay y Guaidó, con Gerardo Blay. Guaidó les dijo que levantar las sanciones a Maduro era un error que no libera a Venezuela si esto no se maneja de una manera adecuada, afirmó la periodista Carla Angola. Supuestamente esto lo habría dicho Guaidó. Guaidó dijo al embajador History y a Juan González de la Casa Blanca que ese acuerdo petrolero con Maduro no va a solucionar el abastecimiento de los Estados Unidos. La llegada de las petroleras no eleva la producción hasta lo que se necesita por parte del país norteamericano. También Guaidó habría afirmado a Estados Unidos que solo deben levantar las sanciones si hay una elección con condiciones pronto. Estados Unidos pidió a Maduro liberar al menos 1 o 12 estadounidenses presos. Roger Carsten, experto en negociación de rehenes, se quedó en Venezuela esperando este gesto de Maduro. Duque dijo que desde Houston que Maduro no ha dejado de ser tirano, que Estados Unidos debe reflexionar sobre el plan de reactivar la relación comercial con petróleo venezolano. Esto lo dijo, repito, el presidente de Colombia, Iván Duque. Pero a Carla Angola le informaron que Estados Unidos está decidido a ejecutar esta estrategia. Vamos a esperar a ver qué ocurre en este caso. Y vías agrícolas en los pueblos de Mérida están totalmente destruidas, las cosechas se están perdiendo, pues esas vías agrícolas en los pueblos del sur del estado de Mérida se encuentran actualmente en condiciones totalmente deplorables, problemas que impiden a dificultar para transitar por la zona, pero además restringen trasladar las cosechas de diversos rubros desde las zonas de producción hacia la capital merideña y demás regiones de Venezuela. Las frecuentes lluvias pues hacen más complejo y el peligroso viaje por esta zona, carreteras que adornadas por boquetes y sin señalación. Así lo viene anunciando el alcalde del municipio, arzobispo Chacón, Omar Fernández, quien ha informado que trabajar
en estas condiciones, aliviar el mal con muy poca maquinaria y además sin combustible. También aseveró que el 5 de marzo tenían previsto realizar un convite con la gente del pueblo, quienes ofrecieron colaborar con vehículos y recursos propios, así para tapar los diferentes huecos, pero no cuentan actualmente con combustible y se les hace imposible. Teníamos coordinado este tipo de actividad, tapar huecos desde estanques hasta el páramo de las Nieves, pero lamentablemente lo suspendimos porque no tenemos gasoil, es lo que ha ratificado. Bueno, Rusia aprobó una lista de países que supuestamente han tomado acciones hostiles en su contra, es decir, bueno, los tengo en la mira, ustedes me atacaron, ustedes esto, eso es lo que quiere hacer ver Putin a la comunidad internacional. Pero ¿cuáles son esos países? Australia, Canadá, la Unión Europea, Islandia, Japón, Mónaco, Montenegro, Nueva Zelanda, Noruega, Taiwán, San Marino, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Ucrania, Reino Unido y la Gran Bretaña, serían los países. Cuando nombra Taiwán dice China, pero es la China insular, según la visión que tiene China sobre este tema. Pero estos serían los países a las cuales le pasaría la cuenta de cobro Rusia en el caso de que avance su invasión a ese territorio. Y la Cámara Petrolera dice que los precios del combustible deben sincerarse. Pues Reinaldo Quintero, quien es el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, dijo que el país debe sincerar el precio de la gasolina porque el costo actual no cubre la producción. Propuso al menos que debería costar 0,75 por litro. Actualmente los venezolanos pagan 0,5 el litro de combustible en las diferentes estaciones de servicio del país. El subsidio pues ha desaparecido poco a poco, como lo ha reiterado Alan durante las emisiones del día de hoy. Indicó que desde el punto de vista operativo y económico es necesario ir reduciendo el subsidio al combustible. Dijo que hay que buscar una nueva forma de subsidio más directo para que las personas no se vean afectadas con esta situación económica. Y en relación a la presunta reunión entre esos funcionarios de la administración Biden con Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, pues señalada por Reuters, que se asegura que hay ese acercamiento sobre ese tema petrolero y ante el alza de los precios del combustible a nivel mundial debido a ese impacto geopolítico de la guerra en Ucrania. Quintero opina que Venezuela podría aportar 400,000 barriles. Esto es lo que viene subrayando. Para la voz de los Estados Unidos de América, el conflicto en Ucrania ha llevado a Estados Unidos a asumir una posición de pragmatismo que podría conducir a un acercamiento con Venezuela y a un levantamiento de las sanciones que limitan la economía del país debido a la falta de financiamiento internacional, aseguran expertos, quienes no obstante matizan señalando que es un escenario del cual algunos sectores dudan. La reunión celebrada el pasado fin de semana tiene varios propósitos, pero no es una reunión de acuerdo político, y en esto son muy claros los norteamericanos. Es una acción que busca, de alguna manera, un acuerdo que permita la explotación petrolera y la distribución de petróleo en Estados Unidos, más allá de estos acuerdos que Venezuela pudiera tener en situaciones de disenso político con Norteamérica. Para el economista y calificador de riesgo Leonardo Buniac, el interés estadounidense no es de carácter geoeconómico, sino netamente geopolítico, y explica que en términos de producción petrolera el aporte de Venezuela es muy marginal, o podría ser muy marginal, unos 200,000 barriles diarios de petróleo. En enero de este año, Venezuela produjo apenas 688,000 barriles de crudo, según las fuentes de la OPEP, pero buena parte de este monto se va en pago de deudas a naciones como China. Y en Baruta y Petare pues se cansaron de las excusas de Hidrocapital por la falta de agua. Un grupo de habitantes del municipio de Baruta ha protestado el día de hoy cerca del distribuidor Santa Fe en la autopista Prados del Este para exigir a Hidrocapital que regularice el suministro de agua en esta zona, pues existen comunidades que tienen hasta más de 15 días sin el servicio de agua. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Manzanares, Isabel León, dijo que más de 20 sectores se encuentran en la protesta debido a que no les ha llegado de forma corriente el agua. Manzanares le ponen a partir de los miércoles 48 horas por cada sector y otros sectores solo tienen 24 horas. Las Minas, el Naranjal, Santa Inés, Los Amanes, Terrazas de Santa Inés, entre otros, pues son esos sectores que están totalmente afectados. Cualquier negociación
o mesa de trabajo en la cual se trata el tema de la liberación de presos políticos debe ser bienvenida. La cárcel injusta para cualquier persona no debe existir. Venezuela necesita reconciliación y que se resuelva la emergencia humanitaria que vivimos, es la opinión de María Alejandra Poleo, analista política venezolana. Ella ha indicado que la situación de los presos políticos hace inevitable el diálogo, hace inevitable la negociación y que este es un tema que debe apresurarse porque la condición de salud de muchos de estos presos políticos es difícil, afirmando que es necesario que en Venezuela se pase la página y se pueda avanzar sobre esta materia. Y los residentes en Miami, en Florida, en Estados Unidos, podrían disfrutar los fines de semana del mercado al aire libre, el cual cuenta con 70 puestos gastronómicos que presentan a sus visitantes sabores hispánicos. La iniciativa pues pone al alcance de Miami una experiencia culinaria ya consolidada en México, en Nueva York y en Los Ángeles, ciudades donde el Smurfs despierta el apetito de vecinos y turistas desde el año 2011 con espacios dedicados al barbacoa, a las hamburguesas, a los pinchos, las ensaladas, la frutica, las carnes, el pescado, todo tipo de dulcerías artesanas y hasta platos para veganos. Y esto pues lo realizan los venezolanos que están dejando huella, que están dejando marca, presentan platos veganos de impronta venezolana, permitiendo así estos comensales como lo son las arepas, las cachapas, las empanadas, las hallacas y además, que no habíamos vuelto a escuchar, a los tequeños que se volvieron un ícono a nivel mundial. Definitivamente siguen los tequeños dando de qué hablar. Bueno, hay algunos amigos que le está salivando la boca en este momento por todo lo que está escuchando. Al menos 200 ciudadanos venezolanos se encuentran desplazados en Hungría tras haber huido de Ucrania luego de ser invadida por Rusia. De momento, lo que más preocupa a estos ciudadanos es contar con la ayuda inmediata de su país, ya que Venezuela y Hungría no tienen actualmente relaciones diplomáticas. Vale destacar que el gobierno húngaro ha eliminado las visas como requisito para ingresar a su país. Lo único que solicitan a los desplazados de Ucrania es tener una residencia legal en este país bajo ataque ruso. Además que el sistema de tren desde la frontera hasta Budapest es gratuito y en la estación de Nyugati para Dubiar los esperan un centro de acogida con comida, agua y frazadas. Por su parte, Alicia Fedor, presidente de la Asociación de Venezolanos en Hungría, informó que en la capital húngara se han organizado para recibir a los connacionales en sus propias casas, demostrando que el venezolano es solidario en los momentos difíciles. De acuerdo a las cifras no oficiales, se estima que al menos 100.000 personas de diversas nacionalidades han huido hasta ahora hacia Hungría, nación con la que comparte una frontera de 117 kilómetros a lo largo con Ucrania, donde se ha habilitado un corredor humanitario para la salida de los civiles que huyen de la guerra. Y Javier Bersuti confirmó que padece de cáncer. El líder del Partido Esperanza por el Cambio, Javier Bersuti, ha confirmado en la noche de ayer que padece de cáncer. La información que circulaba en redes sociales daba cuenta de que Bersuti había dado a conocer esa información durante un servicio religioso. Lamentablemente fue diagnosticado con cáncer. Eso lo ha confirmado a través de la cuenta en Twitter. Bueno, es lamentable esta situación. Recordemos que es un ser humano, a pesar de que haya generado muchas pasiones políticas en su contra y muchos comentarios negativos, algunos que lo han acusado de ser una persona que se ha enriquecido a costillas de la situación social y política que vive Venezuela, siempre afirmando, participando en las tramoyas políticas que monta el gobierno. Sin embargo, es un ser humano y como ser humano hay que tenerle respeto, especialmente en una condición tan difícil como es atravesar un cáncer. Lamentablemente esa es la situación que viven muchos y cuando, Alan, en estas situaciones de enfermedad y cuando la gente sabe que la persona no ha realizado un muy buen papel en la sociedad, muchos se alegran y dicen, bueno, ese es el precio y ese es la retribución de todo lo que es el castigo que merece. Pero no es así. Lamentablemente todos tenemos una familia, todos tenemos quien nos llore y en este momento pues está pasando por esa circunstancia. Sí, hay que reconocer también que tiene un trabajo social en la Iglesia Cristiana Evangélica en Venezuela.
y psicofármacos aumentan en un 28% según los precios durante el mes de febrero. La Fundación Rehabilitarte registró en ese monitoreo que ese aumento del 28% en los precios de los psicofármacos durante el mes de febrero en Maracaibo, pese a la creciente tendencia a la dolarización de la economía. Los ansiolíticos presentaron un alza mayor al 118%. Los siguientes moduladores en el estado de ánimo son un 57% en ese aumento, mientras que los antidepresivos un incremento del 36% con respecto al mes anterior. Por el contrario, los anticonvulsivos y antianalgésicos registraron una disminución del 2% en su costo. Por otro lado, durante ese monitoreo de 29 farmacias distribuidas en 11 parroquias en la capital zuliana, se destacó una lista de 20 medicamentos que estuvieron totalmente escasos, entre ellos aliporidol de 20 miligramos y Ciapacit de 1 y de 2 miligramos. Este es un promedio aproximadamente del 64,14%, que es lo que se ha venido manifestando durante esa alza. Bueno, y con esta información cerramos nuestra edición del día de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, y en esta segunda hora en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.